¿Sabías que hay un túnel debajo de Europa? La palabra Erdstall significa establo de tierra, pero la palabra establo solía tener un significado más general en el sentido de lugar o ubicación. Los establos de tierra son lugares subterráneos misteriosos, corredores y cámaras no hechos por ningún medio natural como las cuevas ordinarias, sino más bien excavados del suelo e incluso cincelados de la roca por los humanos. Hay miles de estos complejos en toda Europa. Algunos tienen varios niveles y están conectados por lo que los alemanes llaman Schlufs o salidas resbaladizas, espacios estrechos apenas suficientes para una sola persona. No obstante, ascender de nivel no es para los pusilánimes. Aquellos con la valentía de explorar estos túneles deben pasar por una abertura de poco más de 30 centímetros de ancho. Los túneles suelen tener un punto de entrada y salida, lo que significa que apenas había flujo de aire. Usualmente, se ocultaban en antiguas comunidades, en ocasiones dentro de zonas boscosas. En la mayoría de los casos, se accede a los túneles por un eje horizontal o con una leve pendiente descendente. Sin embargo, algunos son ejes verticales con un diámetro de entre 40 y 80 centímetros, que es solo de 16 a 32 pulgadas. Parece que los túneles fueron planificados y construidos por mineros profesionales, ya que el trabajo fue claramente realizado a propósito por expertos. Deben haber estado de rodillas para excavar los túneles, usando herramientas en forma de cuña, y luego tallaron un pequeño nicho cada pocos metros para colocar su lámpara de aceite. Excavaron los pasajes más largos en forma serpenteante para reducir el peso y la presión de la tierra circundante. Nunca se utilizaron soportes. Los arqueólogos han experimentado con herramientas medievales y han encontrado que tomaría de 3 a 5 personas varios meses completar un complejo de tamaño promedio, más profundo. Bajo tierra. En 2011, un granjero lechero llamado Bit Agretana caminaba descalzo por los exuberantes pastizales de la montaña Doppelberg en Baviera, las hermosas cumbres nevadas de los Alpes visibles a la distancia. De repente, una de sus vacas que pastaban se hundió en la tierra. Se abrió un hoyo debajo de la infortunada vaca. Al día siguiente, Rudy, el esposo de Bit, examinó el cráter. Metió la cabeza dentro y estiró el cuello para mirar en la oscuridad vacía. Mientras se metía para investigar, se preguntaba si podría haber algún tipo de tesoro enterrado allí en el estrecho y húmedo túnel. Mientras caminaba en diagonal hacia el interior de la tierra, Rudy se dio cuenta de que ya no podía escuchar el mundo exterior, y estaba volviendo cada vez más difícil respirar en el aire estancado y opresivo. Su breve aventura concluyó pronto. Los Great Harners de Glonn, cerca de Múnich, descubrieron que eran dueños de un laberinto de túneles subterráneos bajo su propiedad, que medía al menos 25 metros de largo. Pronto, el rumor local decía que era el hogar de duendes amigables. A finales de junio, geólogos llegaron al lugar para resolver el misterio. 3 miembros del grupo de trabajo para la investigación de Erdstall retiraron la pesada cubierta de concreto de la entrada del túnel y desaparecieron en el oscuro pasaje. Dieter Alborn, líder de la investigación, comenzó a arrastrarse por un pasadizo de solo 70 centímetros de ancho. Andreas Mittermüller, su colega, tuvo que regresar a la superficie por falta de oxígeno que lo hacía sentir mal. Alborn siguió y halló un trozo de madera podrida. Lo tomó como una joya preciosa, esperando que pudiera dar una pista sobre la edad de la cueva. Se descubrió un pedazo de carbón en algunos pasajes en el pueblo bávaro de Hockomühle. Se dató entre 950 y 1050 d. Túneles por todas partes. Se han hallado establos en diversos sitios, bajo casas de campo, próximos a iglesias y camposantos o en pleno bosque. Algunos se han encontrado debajo de áreas de la ciudad y mercados, como los de la ciudad bávara de Oberwichtag y la ciudad checa de Brno. Después de ser abandonados en los siglos XIV y XV, se convirtieron en bodegas al expandir los pasajes y crear áreas de almacenamiento. Es difícil imaginar que originalmente se usaran para este propósito, ya que son muy estrechos y muchos de ellos se llenan de agua en invierno. Probablemente tampoco sea el mejor lugar para guardar alimentos o animales de granja. Solo en los últimos años, las cuevas han sido exploradas por arqueólogos profesionales. Lambert Kanner, un sacerdote benedictino de la abadía de Gottvig en Austria, exploró los pasajes en el siglo XIX y escribió su libro Cuevas artificiales de tiempos antiguos en 1903. Registró cómo se arrastró a través de 400 bóvedas con el uso de solo luz de vela, describiendo los túneles como cita, pasajes extraños y sinuosos donde uno a menudo solo puede forzarse como un gusano.
¿Una superautopista subterránea? ¿Qué tan antiguos son los túneles? El análisis de polen ha indicado que datan de algún momento entre los siglos X y XIII. Algunos creen que los túneles fueron construidos en el período de migración, una época en la historia europea durante los siglos IV y VI, cuando tribus enteras se desarraigaron dejando sus hogares y cementerios ancestrales. Algunos creen que los túneles y bóvedas se crearon para honrar a los muertos. Algunos piensan que los túneles servían como cárceles para criminales o incluso calabozos para personas con discapacidad. Otra idea para su uso los ve como lugares de curación, donde los enfermos podrían mejorar en aislamiento sin infectar al resto de la población. Se ha encontrado un relieve de arenisca en Erztul, en el pueblo bávaro de Bosenruten, cerca de la ciudad de Lindau en el lago Constanza. Representa a un duende con una cola unida a su trasero. Esto ha llevado a especulaciones sobre que los túneles tenían algún tipo de uso sobrenatural para confinar demonios, muertos vivientes o enanos malvados. Según algunas leyendas, criaturas sobrenaturales como gnomos y elfos las habían construido o habitado. En ciertas regiones, los Erztals han sido nombrados para reflejar su asociación con el folclore local como agujero de enano, agujero de duende o cueva de mandrágora. Se ha especulado que los Erztals estaban conectados a castillos y los túneles servían como rutas de escape secretas, según algunas sagas. El problema aquí es que los Erztals son famosos por tener solo una entrada y una salida, lo que haría que usarlos como forma de escape sea bastante impráctico. Una de las afirmaciones más descabelladas es que los Erztals son parte de una enorme red interconectada de túneles subterráneos que se extienden desde Escocia, en el noroeste, hasta Turquía, en el sureste, y son mucho más antiguos que la era medieval que se ha sugerido, datando de hace 12.000 años a la Edad de Piedra. Se les conoce como una antigua superautopista subterránea que permite a las personas viajar con seguridad de un lugar a otro, sin importar el caos en la superficie. Por supuesto, hay un error flagrante con esta teoría. Aunque hay miles de establos de rebaños, no están conectados. Escondite. No todos creen en explicaciones supersticiosas o sobrenaturales. Debido a que muchos sitios están conectados o se encuentran debajo de asentamientos medievales, el archivista Joseph Weichenberger es una de las personas que piensa que los túneles eran escondites, quizás cuarteles de invierno para las tribus teutónicas. Joseph ha estudiado personalmente las enrevesadas galerías de Erztul por más de 3 décadas. Cada vez que hay un nuevo hallazgo en Austria, su país natal, él acude rápidamente con brújula y cinta métrica para documentar el sitio, sin temor a ensuciarse las manos. Según Joseph, los túneles se construyeron durante el despeje medieval del siglo XI. En ese periodo, los colonos bávaros navegaron por el Danubio hacia las tierras agrícolas del este. Las tribus magyar o húngaras inundaron la zona en el año 1042. Según Joseph, los ladrones amenazaban la región saqueando pueblos, y los agricultores tomaron objetos valiosos y se escondieron en túneles subterráneos para escapar de ellos. Se deslizaban por pasadizos angostos, escondiéndose juntos en silencio, mientras los intrusos saqueaban sus hogares buscando objetos de valor. Él afirma que una antigua cuenta la historia de una mujer que tenía tanto miedo de ser descubierta que asfixió a su bebé que gritaba en una tienda de urnas. Sin salida. Un baluarte circular y las ruinas de un puente levadizo rodean la iglesia fortificada de San Jacobo en Kleinzettel. La iglesia probablemente fue construida en el siglo XII y ampliada en el XIV o XV. Debajo del coro hay un establo de tierra accesible. La entrada está en el santuario debajo de los adoquines. Mide unos 62 metros de largo, más de 200 pies y va directamente debajo de la iglesia hasta el muro del cementerio. Joseph tiene un permiso especial para entrar debido al riesgo de colapso. El túnel se va estrechando gradualmente a medida que se aleja de la entrada. El goteo del agua desde el techo y pensar en el peso de arriba, especialmente con las pesadas columnas de la iglesia, resulta bastante desconcertante. Joseph admite, ciertamente es incómodo aquí, pero la gente estaba desesperada por sobrevivir. Joseph realizó un experimento de supervivencia para probar su teoría. Junto con 2 colegas, fueron encerrados en un puesto de nerd por 48 horas. Los monitores pronto comenzaron a pitar por la falta de oxígeno y las velas parpadeaban de forma extraña. Cuando respirar se tornaba difícil, los hombres se desplazaban por otros túneles. Joseph dijo que la prueba fue un éxito. Sin embargo, el investigador Dieter Almborn argumenta que, cita, algunas galerías se usaban como escondites,
pero solo mucho después, cuando también a veces se usaban como baños y fosas de basura. La espeleóloga austriaca Edith Bednarik, quien explora cuevas, está en contra de la idea de que los túneles se hubieran utilizado como escondites. Ella explica que un Herstal habría sido una trampa mortal en caso de incendio, ya que carecía de salidas de emergencia. Edith agrega que había pocas cámaras grandes donde la gente podría haberse quedado, y los túneles pequeños eran muy estrechos para que pasara una mujer embarazada. Si los aldeanos aterrados huyeron a los túneles para amontonarse, ¿por qué no se ha encontrado evidencia arqueológica de ello? ¿Por qué nadie nunca dejó caer algo o dejó atrás rastros de comida o antorchas? La falta de evidencia arqueológica y el hecho de que los túneles parecen haber sido barridos ha llevado a algunos a creer que eran lugares sagrados, quizás para guardar los cuerpos. Pero ¿por qué se mantuvo tan en secreto el propósito de los pasadizos? Se cree que hasta el 90% de las catacumbas aún están intactas y aún no se han descubierto. Joseph Basmier, un granjero con un Herstal en su propiedad, afirma que el interior es totalmente silencioso y le fascina. Cita: "Y cuando vuelvo a subir, las estrellas parecen tan brillantes que sientes que casi podrías tocarlas". Los túneles de Herstal han sido referidos como el último gran misterio de Europa Central.